Bien, gracias, señora presidenta. Muy gentil, gracias al jefe de gabinete por su exposición. Hay un tema que por estas horas, en el marco de la pandemia, es central, que es el tema de la conectividad. Hubo algunas consultas de senadores de la oposición que han reclamado, tanto desde Tierra del Fuego como de Chaco, la posibilidad, obviamente, de integrarnos en un tema que nos atraviesa por completo. Creo que la digitalización de la vida laboral y social, producida por los efectos que ha tenido la pandemia, son más que evidentes y lo vivimos a diario. De hecho, nosotros hemos llevado adelante y hemos sancionado leyes que tienen que ver en principio con el aula virtual, la posibilidad de llegar con educación a cada uno de los alumnos y a cada uno de los rincones de la República Argentina. Hemos también sancionado un proyecto de ley que tiene que ver con el teletrabajo, que ha sido reforzado a partir con nuevas herramientas de economía del conocimiento, una ley que hemos aprobado hace algunas horas atrás. Y por el otro lado también estamos analizando el tema de telemedicina. ¿Qué significa esto? Que la conectividad es el eje central en la sociedad moderna y los estados no pueden ser indiferentes a lo que obviamente demanda justamente la sociedad para poder asumir un compromiso o cumplir con determinados objetivos que tiene que convivir en sociedad, como lo hacemos en este marco extraordinario que está viviendo la humanidad. En este aspecto quiero recordar que ya en nuestro gobierno, hasta el año 2015, la Argentina puso en marcha la red federal de fibra óptica, casi 33.000 kilómetros de fibra óptica, casi 12.000 kilómetros iluminados, donde se invirtieron 1.200 millones de dólares. Y digo esto en función de algunos reclamos que se vienen haciendo en torno a esta situación. ¿Por qué? Porque creo que es bueno comparar, digamos, lo que ha pasado en distintos periodos, cuando el mercado es el que manda y cuando es el Estado el que interviene para dar una solución justamente en el campo de la conectividad. Como lo hemos demostrado al congelar tarifas tanto de telefonía, de Internet, como así también de la TV paga. La conectividad siempre ha estado en el eje central, más allá de lo que implica y demanda el contexto extraordinario en el que estamos viviendo. Y les decía, la REFEF, la Red Federal de Fibras Ópticas, nosotros la hemos desarrollado con una manera, con un objetivo pleno, decía 33.000 kilómetros. Y ahí vemos, les decía, cuando hay un Estado que se involucra en este tema que es central y cuando un Estado deja en manos del mercado, digamos justamente esto que hoy es una exigencia casi ineludible que tenemos que tener cada uno de nosotros para cumplir con nuestras tareas fundamentales. En estos últimos 4 años, de aquellos 33.000 kilómetros apenas se pudieron avanzar 4.000 kilómetros más, cuando habría obligaciones de por medio con aquellos que tenían la responsabilidad de poder asumir justamente iluminar cada uno de estos tramos y darle conectividad inclusive a poblaciones de más de 500.000 habitantes, porque esto también estaba implícito en lo que significa la licitación del 2014 con el despliegue del 4G en la República Argentina. Nada de esto ocurrió, quedó en manos del mercado y de aquellos 1.200 millones de dólares apenas se sumaron 200 millones de dólares en el gobierno de Mauricio Macri. Y en el tema de la conectividad, obviamente está de más decir que es falso, como lo he dicho en algún momento, que haya existido un despegue en los últimos 4 años anteriores. Los accesos totales que hemos tenido en el campo de las tecnologías de la comunicación pasaron de 87,84 millones en 2015 a 82 millones en el año 2019. Y hay un dato que también no solamente habla de la conectividad, sino también de la capacidad adquisitiva de la población en la República Argentina. En comunicaciones móviles, a finales de 2015 había 7,59 millones de líneas postpagas, las cuales cayeron a 5,87 millones. ¿Qué significa esto? Que la gente tenía la posibilidad de conectarse siempre y cuando tenía la posibilidad de cargar una tarjeta, digamos, que era el crédito suficiente para tener conectividad. Ni hablar de lo que implica tener conectividad a partir de una prepaga en un momento de pandemia donde estamos exigiendo que el alumno esté en un aula virtual. Muy lejos de todo esto, obviamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que siempre ha sido la mirada en materia de infraestructura, la conectividad como un eje central de nuestros gobiernos. Y ahí apunta parte de la pregunta que le quiero hacer en materia de infraestructura, ¿cómo vamos a seguir en función de aquellos objetivos que nos planteamos con el Plan Argentina Conectada? Porque si hay algo, cuando funciona la economía de mercado, que nos pone en desigualdad de oportunidades es a la gente del interior.
no solamente con una posición económica, que también ahí se marcan las diferencias, sino también con una posición geográfica. Y si no, miremos, casi el 30% de la población de Formosa tiene acceso a Internet y también de otras provincias en la República Argentina y en la capital federal es el 106%. 106%. Ahí tenemos, no solamente hay diferencias, donde no somos todos iguales, donde ahí se manifiesta justamente el desequilibrio y la inequidad que tiene el negocio cuando solamente está en manos del mercado, sino también en la capacidad económica. El costo del acceso a Internet en Capital Federal, le puedo asegurar, señor jefe de gabinete, que es muy distinto al que podemos tener en el interior, además de la calidad con la que podemos contar. Ni calidad, ni precios, ni la posibilidad de la conectividad, cosas que ya habíamos planteado como un principio, como una política de Estado con aquel plan Argentina Conectada. Esto por un lado. Por el otro lado, esto en materia de infraestructura. Me gustaría profundizar un aspecto que creo, insisto, y en esta pandemia lo he puesto más al desnudo que nunca. El otro tema que me interesa es lo que transitan por esos caños, por esas grandes autopistas digitales con las que contamos en el mundo. Hoy se discute mucho qué hacer con lo que viene por vía Internet. De hecho, hemos asumido, digamos, la responsabilidad con el decreto 690 como Estado de declarar a Internet como un servicio público, donde no es para dejar solo en manos del mercado, del sector privado, el tema Internet, sino que creo que el tema Internet es un derecho humano y como tal el Estado se tiene que involucrar. No es para que apropiarnos de capital privado, ni mucho menos, como se dijo en algún momento, sino es sentarse también el Estado a una mesa donde se tienen que decidir cuestiones como conectividad, como tarifas sociales, digamos, un equilibrio, una asimetría que tenemos que corregir y si no está el Estado sentado en la mesa es muy difícil. Esa es la virtud que tiene el decreto 690 y estamos trabajando en la reglamentación justamente para llegar a un equilibrio exacto, una conectividad democrática. Beatriz, ahí está, muy bien. Bueno, hablando de conectividad. El otro tema, le decía, señor jefe de gabinete, tiene que ver con lo que transita por estas grandes autopistas digitales. Y ahí me gustaría tener su opinión sobre cómo podemos avanzar con cuota de pantalla. Cuando hablo de cuota de pantalla hablo de nuestra industria cultural. Y ahí vamos a otro aspecto central que tiene la conectividad y la herencia que nos han dejado estos 4 años a partir de lo que significó el decreto 260 del 2015. Curiosamente, 10 días después de haber asumido el expresidente Macri, le sacó todas las responsabilidades de la construcción de contenido cultural a las TIC. Un gran problema fundamentalmente para todo el interior de la República Argentina, donde ahí hemos visto cómo se devastó el campo cultural. 4.500 trabajadores que han quedado en la calle, ni hablar también, si viene el caso, mencionar, hablando de trabajadores de la comunicación, lo que pasó en Tela, lo que pasó en Radio Nacional y lo que ha pasado con toda la política del Estado en materia de las obligaciones que tiene para poder brindar información pública. Este es otro tema. Vuelvo a cuota de pantalla, creo que es un tema central, no solamente por una cuestión de trabajo, de generar trabajo, sino también por recuperar la mirada federal que tenía la Ley de Contenidos Audiovisuales en la República Argentina y no incorporar las TIC a la Argentina Digital. ¿A qué le abre la puerta por todo lo que después también, si tengo tiempo, quiero comentarle? Esa es una ley de convergencia. Yo creo que es urgente avanzar con una ley de convergencia en la República Argentina, porque ahí tenemos otra cuestión que también tiene que ver con nuestros trabajadores de la cultura, que son las plataformas digitales. Y ahí podemos encontrar muchos otros debates que hemos abierto y se han abierto en el mundo y están presentes permanentemente. Veamos lo de Facebook en Estados Unidos, la regulación de las plataformas digitales, esta ley que ha sancionado recientemente Alemania, la media sanción que tiene en este campo Brasil, la Cámara de Diputados ya tiene una media sanción para regular las Le queda un plataformas minuto, digitales. senador. Voy a tratar de redondear muy rápidamente. Las plataformas digitales creo que con el respeto que tenemos que tener por la libertad de expresión. Y en esto quiero ser absolutamente claro. Hay un derecho humano básico también que es el derecho a la libertad de expresión que tenemos que cuidar y muy bien. Y cuando hablo de regular plataformas digitales, no digo de la intervención de los estados, digo de un organismo que pueda de alguna manera monitorear lo que pasa en ese mundo, donde está el discurso del odio, donde está la cancelación del otro, que es otro modelo también de odio que tenemos. No por casualidad creo que Alemania hace punta en la regulación de las plataformas digitales porque sabe la implicancia que tiene justamente esta cultura del odio que ha ganado el mundo de lo digital. No por casualidad dijo, donde ha ocurrido una de las
masacres del siglo XX como fue el nazismo, hay fricciones en nuestra sociedad que nos tienen que inquietar. Se refería justamente a este tema. Creo que con pluralismo democrático, con organizaciones de la sociedad civil, tenemos que avanzar en una discusión amplia, insisto, y de carácter democrático. La desinformación, que es otro de los planteos que podemos hacer en este campo también, y a mí me preocupa mucho la desinformación o la fake news frente a un desafío electoral como lo vamos a tener dentro de los próximos meses. ¿Cuál es el rol que tienen que asumir organismos de base, organismos de la sociedad civil y obviamente el Estado? No el gobierno, el Estado. Es una cosa totalmente distinta. Por eso cierro y podríamos seguir charlando, pero me interesa mucho no solamente infraestructura, sino también lo que transitan por estas grandes autopistas digitales, que ese modelo de autorregulación fracasó en el mundo. Por eso cuando hablo de regular plataformas digitales, porque el tema de la autorregulación fracasó. Y en el marco de la pandemia quiero marcar solo un dato de los muchos que podemos aportar para poner en debate este tema, para ponerlo en debate con la sociedad. El 16 de marzo, tanto Facebook, Google y las grandes plataformas decidieron remover contenidos que consideraban no convenientes en el marco de la información que se tenía que brindar por el tema del COVID-19. ¿Qué significa esto? Que las plataformas regulan contenidos, permanentemente regulan contenidos. Ahora, regulan con un criterio de privacidad donde los estados no intervienen. Entonces, este es un gran desafío, que no es solamente de un Estado, creo que es un desafío que el mundo está enfrentando como está pasando por estas horas en el gobierno de los Estados Unidos, donde inclusive la propia Corte Federal de Columbia le dio la razón a la Comisión Federal de Comunicaciones al decretar a Internet como un servicio público, en sintonía con lo que ya estaba haciendo nuestro gobierno. En definitiva, señor jefe de gabinete, más que una pregunta, son reflexiones acerca de un contexto alrededor de todo el mundo digital que nos carga de interrogantes, que nos carga de preguntas, pero que tenemos que necesariamente, entre todos, de manera democrática, encontrar una respuesta. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Tiene la palabra.